clase es dirigiendo a su asistente. Y pues, nomás antes de orar y comenzar, mi situación es un poco diferente al de Pastor Montaño, en el sentido de que soy pastor de un ministerio de habla hispana, así que por un lado soy como asistente yo mismo y luego tengo asistente también, así que tengo la perspectiva de cómo ha invertido en mí el pastor y cómo he podido invertir en alguien más. Así que espero que sea de ayuda para usted y quizás les puede dar unas, no sé, pistas o algo que le ayude a usted, ¿verdad? Vamos a orar, luego comenzamos. Padre nuestro que está en los cielos, gracias, Señor, por sus siervos. Gracias, Señor, que tienen un corazón, un deseo de servirle a usted, Señor. Le pido, Señor, que les ayude a permanecer fieles. Sabemos que hay una gran sequía espiritual en este país, en este mundo, y necesitamos hombres, varones de Dios. Y Señor, pido que los guarde, que los conserve, Señor, y que no tiren la toalla. Señor, por favor, bendígales y Señor, que sea de ánimo algo que se va a compartir y aún esta conferencia especialmente, que regresen a sus ministerios animados, listos para servirle con mayor esfuerzo, gozo y fervor. Le pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues si puede ir conmigo a Efesios 4, 11 y 12, igual como acabamos de escuchar hace un momento. Y luego vamos de allí ir a otro pasaje, pero Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es nuestro deber, no edificar y perfeccionar a los santos para que sean más útiles, se desarrollen, y es nuestro deber invertir en otros. Es un gran privilegio, honestamente, poder, si se puede decir así, desgastarnos a favor de otros, ¿verdad? Y pues poder influir y pues ser un mentor en la vida de alguien más, no es algo que se debe de tener en vano o como si no reconocerlo por el privilegio que es en realidad. Así que no debemos de tenerlo como algo leve. Y quería, entendiendo ese hecho, si puede ir conmigo a 1 de Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3. Y quiero, no muy profundamente, pero tomar la perspectiva de Pedro, alguien que había sido asistente, si le podemos llamar así, al Señor Jesucristo, que había recibido la inversión de alguien más y pudo ver personalmente como experiencia cómo lo trataron a él, cómo invirtieron en él. Y así él nos está ahora instruyendo a nosotros acerca de cómo debe tomar el papel de un líder para con alguien más o para con la iglesia. Dice, ruego a los ancianos en versículo 2 que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. 1 de Pedro 5, 2 y 3. Que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No, obviamente, como acabamos de escuchar, si usted estuvo en la sesión anterior, era un énfasis un poco diferente, pero ahora en esta sesión estamos viendo o tomando la perspectiva de ya tenemos un asistente. Ahora, ¿cómo lo dirigimos? ¿Cómo invertimos en ellos? ¿Cómo podemos ayudarles a ellos a desarrollarse? Y primeramente, antes que nada, antes de vernos como su patrón, tenemos que vernos como su pastor. Y debemos de pasar tiempo con él. Algo que dice Pedro es que los ancianos estaban entre ellos, entre vosotros.
Y he escuchado algo, quizás lo ha escuchado usted también, que la oveja debe oler, el pastor debe oler a las ovejas. Debe pasar tiempo con las ovejas. Debemos de saber el estado de las ovejas. Y la única manera que vamos a saber el estado de las ovejas es con pasar tiempo con ellos. Entonces, algo que mi pastor ha hecho es que pasa tiempo conmigo. O con el staff y con mi asistente trato de pasar tiempo con él para aprender, más bien en mi caso, para enseñar. Debes de pasar tiempo con él para llevarlos a hacer visitas. Como muchas veces podemos molestarnos porque sí, no están haciendo las cosas como queremos, pero nunca le hemos enseñado. Entonces, enséñales con su ejemplo, enséñales cómo quieres que se hagan las visitas, cómo se trata la gente, cuánto tiempo duras en una visita, en los hospitales, cómo tratas con las visitas de hospitales. Algo que nos ha dicho el pastor, nuestro pastor, es que no tienes que durar media hora, pero tampoco no lo hagas sentir a las personas que está visitando que solamente vas a durar 5 minutos. Que esos, aun si son 15 minutos, se sientan como media hora. Si son a veces 5 o 10 minutos, que se sientan como media hora. Que no parece que andas deprisa. Hablas de cosas, ¿cómo están? ¿Cómo sigues? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo podemos orar por ellos? ¿En qué le podemos servir? Pero hacerles sentir que estamos enfocados en ellos. No nomás viéndonos el reloj ni dándoles la vista, sino que los hacemos sentir importantes. Pero es algo que se debe enseñar a su asistente, porque usted se está duplicando. Entonces llévelos con usted a hacer visitas de casa, que es apropiado, que no es apropiado, de qué temas se pueden tocar, qué temas no se deben tocar. Es una instrucción. Llévelos con usted a hacer visitas, llévelos a usted a hacer estas cosas, aún ganar almas. Llévelos a recoger predicadores, porque en algunos casos no vas a poder siempre ir por ellos o no debes, porque hay otras cosas que hacer. Tienes tu asistente. Llévalos a recoger predicadores y enséñale cómo quieres que se haga. Algo que me ha enseñado, y creo que es buen ejemplo, es que se nos ha dicho, ¿verdad? Si vamos a recoger a alguien en el aeropuerto, llegar temprano, mucho más temprano, y esperar a una distancia del aeropuerto. En nuestro caso, el aeropuerto de Los Ángeles, hay un centro comercial, ahí un Starbucks, y vamos al Starbucks ahí, esperamos, le avisamos al predicador que vamos a recoger, que estamos ahí cerca, y cuando necesita que pase o cuando ya aterrice, me avise, y que siempre tengamos botellas de agua, quizás menta, algo para que también, ofrecer, llevarlos a comer o llevarles un café, pero que se sientan, tenemos que expresar hospitalidad, pero tenemos que enseñarle a nuestros asistentes cómo se hace con nuestro ejemplo. Llévelos a recoger predicadores. Hermanos, no llegue tarde. No llegue tarde. Es mal testimonio, honestamente. Y una vez más, tener agua, ofrecer café, hacerlo sentir en casa. Invítelo a su asistente a almorzar. Hágale preguntas acerca de él. ¿Cómo está? ¿Cómo está su familia? Demuestre interés en ellos. Ha sido un placer servir con mi pastor, porque me ha hecho sentir como que no es superior a mí. Aún es lo que dice Pedro, ¿verdad? Que dice, yo también, dice, soy anciano. Yo soy anciano entre vosotros. No soy muy diferente a ustedes. Dice en 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Dice, tenemos mucho en común. Pase tiempo con ellos, hágale sentir cómodo. Conozco pastores, ¿verdad?, que
quieren un tipo de, una aura que, wow, están a un nivel inalcanzable, que quiere intimidar a la gente. Yo no sé, para mí eso no me impresiona, no es algo en realidad que busco tener. Quiero que se sientan cómodos para acercarse a mí. Y sí, bueno, pues iba a decir algo, pero ahí a ratito. Pero acuérdate que eres su pastor, debes pasar tiempo con él para instruir, enseñar. Debes alimentarlo, sigue siendo su pastor. Dice Pedro en versículo 2, apacentad la grey de Dios. Él es parte de esa grey. Hermano, asegura que tu asistente sigue siendo alimentado. Él también necesita asistir los servicios. Ahora, yo entiendo que cada situación y cada ministerio es diferente y se le pide hacer más dependiendo del tamaño del ministerio, pero aún así, puede faltar quizás un servicio, pero no debe estar tan ocupado haciendo las cosas que ya no está siendo alimentado. ¿Cómo puede ayudar? ¿Cómo puede dar si no está recibiendo? Y a veces, hermanos, nos olvidamos que somos su pastor, que él debe ser alimentado. Debemos asegurar que está siendo alimentado, que escuche su predicación de sus labios. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Deben de conocer el corazón del pastor para poder transmitírselo a la congregación. Pero si ellos no están a sus pies escuchando su predicación, ¿cómo lo van a transmitir a la congregación? Debes alimentarlo. Recuerda que no es tuyo, es tu asistente, pero no eres su dueño. Dice Pedro una vez más, apacentar la grey de Dios. Él es parte de esa grey de Dios, no es tuyo. Sigue siendo parte de la grey de Dios, no te pertenece a ti. Por esa razón necesitas recordar que solo eres un administrador de esta persona y familia. Trátalo con respeto. Me ha tocado ir a mi asistente me estaba contando una vez que fuimos a una conferencia y él asistió a una sesión diferente a la cual yo asistí y era dirigido hacia los asistentes. Y dijo el que estaba dando la enseñanza, le estaba dirigiéndose hacia los asistentes, diciendo, ustedes son los perros. Ustedes son perros, son animales. Ustedes están allí para hacer lo que el pastor necesita que se haga. ¿Qué hacen los perros? Hacen lo que los dueños quieren que haga, ¿verdad? Y digo, wow. Y quizás en palabras muy rudas estaba tratando de decir que tengan este espíritu de siervo. Y entiendo eso, el asistente debe tener ese espíritu de ser siervo, ¿verdad? Y querer hacer lo que se le pide. Pero no quita el hecho de que debe ser tratado con respeto, ¿verdad? Yo no sé de usted, pero cuando alguien me trata con respeto, y si me llama la atención, lo tomo mejor, ¿verdad? Y quiero aún agradarle con mayor esfuerzo, porque me llamó la atención, pero con respeto. Y hay algo que me trataste con respeto, te doy mayor respeto a ti porque me diste mi lugar cuando no lo tenías que hacer necesariamente, pero lo hiciste. Entonces, recuerda, no es tuyo, es parte de la grey de Dios. Entonces, trátalo con respeto, háblale con respeto, no es tu perro, no es tu animal, no es tu animal, ¿verdad? Y luego dice, 1 Pedro también otra vez, 5:2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuida de él, obsérvalo. ¿Cómo está? ¿Está animado? ¿Está cansado? Obsérvalo, cuida de él. Quizás necesita descansar, quizás necesita tomar vitaminas, quizás necesita hacer ejercicio, quizás necesita, no sé, cuida de él, pregúntale, pero tienes que estar atento a su situación, su condición. Ha habido muchas ocasiones donde mi pastor se acerca a mí y me pregunta, ¿todo está bien? Y ha habido ocasiones que las cosas no están bien. Pero uno como varón no es tan fácil compartirlo, pero es más fácil cuando alguien más toca el tema y le pregunta. Y hemos pasado tiempos difíciles, y me ha dicho,
¿sabes qué? ¿Por qué no tú y tu esposa toman 2 días, se dan una escapadita y no más para cargar las pilas de nuevo? Observe a su asistente y yo sé que va a ser un poquito más difícil para usted, pero acuérdese, si usted necesita ese tiempo, ellos también. Cuide de ellos. Hermanos, la gente va a querer seguir sirviendo en un lugar donde los cuidan, ¿verdad? Usted sabe, en muchas iglesias el staff no dura. Yo sé, a veces Dios manda y mueve, pero que no sea porque somos difíciles para trabajar con nosotros o bajo nosotros. Cuide de ellos, cuide de ellos. ¿Cómo están? Pregúntele cómo está de ánimo. Debe estar observándolos. Déjelos descansar. A veces ahora, pónganlos a trabajar, no estoy diciendo eso, porque les he dicho también, a veces he tenido pláticas, ¿verdad?, con mi asistente, le he dicho, acuérdate que los diezmos de los hermanos son lo que paga nuestro sueldo. Y le dije, he notado que quizás las 40 horas no las estás ahorita, estás llegando un poquito tarde, te has ido un poquito temprano. Pero hay que trabajar en eso y no hay que mejorar eso más bien. Pero no estoy diciendo que deje, que no lo anime a trabajar, que debe estar trabajando, pero a no aprovecharnos de ellos. El siguiente, cuida de su familia. Asegura que tiene tiempo con su familia. Si tiene que, hermano, tenga cuidado a no querer impresionar a otros pastores con lo que usted está haciendo. Amén. Cada ministerio, si nos llamamos independientes, entonces tenga la autonomía para cuidar de su rebaño. Porque no todo rebaño es igual, no toda situación es igual. Lo que funciona en Lancaster quizás no funciona en su ministerio. Sea consciente y sensible a eso, pero asegure que su asistente tiene tiempo para pasar con su familia y que está en su casa y que pasa tiempo con su esposa. Nosotros hemos movido el tiempo de visitación, lo teníamos los martes a las 6 y honestamente pues los martes eran días ocupados para mí, llegaba a veces 8 o 9 de la noche. Pero viendo hacia atrás, creo que estaba fuera de la casa de mucho tiempo yo. Y el pastor lo reconoció también y ha cambiado nuestros días de visitación y las horas que salimos. Los martes ya no salimos, estoy en casa, ahora salgo para las 5 o 6 de la tarde y ahora ya estoy en casa y es necesario. Cuida de tu asistente, cuida de su familia. Que su esposa le pregunte a la esposa de él cómo está y cómo está la relación entre ellos. Porque a veces el hermano no va a decirlo, pero la esposa de él sí. Entonces, cuide de su familia. Y el próximo punto bajo el hecho de que eres tu pastor. Hermano, nunca le pida a él hacer algo que usted no está dispuesto a hacer. Se debe decir que, como escuchamos anteriormente, él aprende su ejemplo. Entonces, hágalo. Quizás ha escuchado la historia, ¿verdad?, muy conocida del misionero Hudson Taylor, que había unos jóvenes que habían estado o que estaban preparándose en el seminario y que había una zanja que se tenía que escarbar y no sé qué, y que él salió porque lo miró ahí nomás en un grupito, les preguntó qué están haciendo, dijo pues estamos viendo cómo le vamos a escarbar, quién lo va a escarbar, pero se tenía que escarbar la zanja, así que mientras que ellos discutían quién lo iba a hacer, él comenzó a escarbar, ¿verdad? Muchas veces lo pensamos de más y debe ser de que ven nuestro ejemplo de cómo se hacen. A veces, hermanos, les queremos pedir a ellos hacer algo que nunca nos han visto a nosotros hacer y es piedra de tropiezo. Debe ser de que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario y
y los va a motivar a ellos sabiendo, no, yo he visto al pastor hacerlo, yo le voy a echar ganas. Si él está allá con el pico, pues yo también, pico y pala. Entonces yo voy a escarbar también. Ahora, yo entiendo, él lo debe hacer porque le pidió que lo hiciera. Pero debe saber que estaría dispuesto usted porque usted le echa ganas también, ¿verdad? Que lo ve que es trabajador. No le pidas a él hacer algo que no está dispuesto a hacer usted. Ahora, necesitas tener, segundo punto, necesitas tener visión. Cuando llega tu asistente, ¿qué es lo que quieres que él haga? Que él debe saber, se debe comunicar exactamente, precisamente lo que esperas de él. Pero que sepa que a veces van a hacer cosas fuera de lo que se le está pidiendo. Me acuerdo el ejemplo el siervo de Abraham. Era el siervo de su casa, dice. Y que él manda al siervo de su casa a ir a buscar esposa para su hijo. Era el siervo de su casa. Así que él no acostumbraba a salir, a hacer otras cosas, pero era siervo. Se acopló a la necesidad. Entonces, entender cuál es la tarea, pero entender que va a ser flexible. Pero que sepa la tarea. Ahora, es interesante que Pedro habla de cómo debe ser un pastor, pero él fue pastoreado por el pastor de pastores. Y nos dice cómo debe tratar un pastor a los que están bajo su liderazgo. Entonces, Cristo, en Mateo 28, 18, todos lo conocemos, la gran comisión, les dice a sus discípulos cuál es la visión. Él les queda muy claro acerca de cuál es la visión. Les da la tarea. Dice, esta es la tarea. El propósito del asistente es cumplir con la visión. La visión que Dios te ha dado a ti como pastor. Debes de ayudarle. Él debe ser tu carga más ligera, no más pesada. Si no, entonces, si los dos están haciendo la misma cosa, ¿para qué lo tienes a él? ¿Verdad? Que él te ayude a cumplir con la visión que Dios te ha dado a ti. Debes de presentarle la tarea muy claramente. Así que debes saber qué es lo que se espera de él. No debe haber confusión. Y luego, pero tú debes tener la idea que quieres que él llegue a hacer. Conocemos la tarea principal, general, pero debes de tener una idea de qué tipo de persona debe ser esta persona. Cristo le dice a los discípulos, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Él sabía lo que él quería que ellos llegaran a hacer. Incluso a Pedro dijo, mira, eres Simón, pero vas a ser Pedro. Yo sé lo que tú vas a llegar a ser. Tenía una visión personal para él. Lo estaba edificando, lo estaba perfeccionando. En mi caso, cuando mi asistente, él creció ahí en nuestro ministerio. Y entonces, cuando yo llegué, él tenía unos 16, 17 años. Y ya años después llegó a ser mi asistente. Y pues tenemos una relación, hay una dinámica que funciona muy bien. Tengo que asegurar de que pongo los límites porque me puede sentir tanto cariño que piensa que hay mucha confianza. Yo tengo que asegurar de que no exista esa confianza para que haya una relación profesional a la misma vez. Y he tenido que enseñarle algunas cosas. Me acuerdo cuando recién compramos la propiedad, teníamos que remodelar, hacer bastantes modificaciones. Y pues él pensó, soy el asistente, ahora yo llego, voy a decirle a los hermanos qué se va a hacer, qué se va a quitar. Se quitó todo el cielo de popcorn, ¿verdad? Y es un techo alto. Y se tuvo que poner el scaffolding y todo. Y los hermanos llegaban de su trabajo de 8 horas, secular, a venir a trabajar en el templo. Llegó mi asistente, recién comenzando como asistente. Y comenzó a decirles, hermanos, le preparó todo para que ellos trabajaran. Y luego me dice, pastor, voy a ir a jugar básquet, a cruzar la calle. Ahí me avisa, ya les dije a los hermanos que me avisaran cuando terminan. Y así venir y limpiar todo. Y le dije, tuve que detenerme, ¿verdad? Porque, ¿cómo que vas a ir ahí con sus shorts? Y él listo, fresco, así como lechuga, ¿verdad? Y digo, jugar básquet. Oh, ok. Le dije, no, espérate, ven para acá. Y
Y les he tenido que enseñar, ¿verdad? Y yo tenía que tener una idea qué tipo de obrero quería que él fuera. Y le dije, mira, tú tienes que entender que si tú quieres que los hermanos te respeten y que si cuando tú le pidas hacer algo a los hermanos, que sepan que tú vas a estar ahí hombro a hombro con ellos. Si no te ven a ti trabajando, no te van a respetar y no van a colaborar contigo. Así que si quieres cambiarte de ropa o quieres trabajar así, pero tus días de básquet ya se terminaron, ¿verdad? Aquí ya no va a haber básquet. Pero, y pues él pensaba que ser líder es nomás dirigir y delegar, pero es trabajar con ellos, ¿verdad? Y pues tener una idea de cómo debe ser un líder, cómo debe ser su asistente. Estaba pensando en unos puntos que aprendan a convivir con los hermanos. A todos nos gusta, ¿verdad? Aunque nuestra cultura es un poco diferente, pero como el ministerio de inglés termina el servicio, ¡pum!, todos desaparecen. Nosotros cuando combinamos nuestros ministerios, tenemos un servicio juntos, los que quedan para el último es el ministerio hispano. Siempre somos los últimos, ¿verdad? Nos gusta convivir, pero le tuve que enseñar a mi asistente, tienes que convivir con los hermanos. Un obrero, el pastor huele a las ovejas. Tienes que servir con los hermanos, no ser un delegador solamente. Sepa que tiene que saber cómo tratar a los hermanos. Escuché a un pastor decirle a alguien que estaba entrevistando como para ser asistente, le dijo, mira, si tú vas a trabajar aquí, tienes que entender que yo he invertido en esta gente. En este momento tú no lo has hecho. Así que no maltrates a la gente, no me hagas huir a la gente por cómo los tratas. Trátalos con respeto, con amor, porque me ha costado a mí que ellos que estén aquí. Es fácil, ¿verdad?, menospreciar y tratar a gente en las cuales no hemos invertido y decir, bueno, pues allá que se vayan ellos. Pero cuando alguien ha invertido en ellos, nos cuesta. Que aprendan a tratar a los hermanos como deben tratarse, que tengan la actitud correcta para con uno. Por el hecho de que él creció en nuestro ministerio, hubo un poco de confianza al principio y pues a veces el pastor americano le pedía algo y pum, corría y brincaba y lo hacía. Y yo le pedía hacer algo y ahorita, pastor, y ahorita. Y tuvimos que, ¿verdad?, trabajar en eso. Pero que tenga la actitud correcta para con el ministerio, como es el ministerio, que es, tengo un jovencito aquí que está estudiando aquí y este invierno nos ayudó y pues ha estado trabajando. Y le pregunté, ¿tienes una perspectiva diferente del ministerio ahora? Y dijo, sí, bastante diferente, porque es una cosa llegar a la iglesia, como bien sabe, y nomás sentarse, ¿verdad?, y que le ministren, pero es otra cosa trabajar. Y pues tienen que tener la mentalidad correcta de cómo es. Cosas que yo sé que no les estoy diciendo nada nuevo, pero algo que sí es importante es que sean menos y menos dependientes de ti. Menos y menos dependientes de ti. Deben de ser educables, que aprendan, que necesiten menos y menos dirección, porque debe ser de que están aprendiendo tus gustos, disgustos, tus preferencias. Con más tiempo que pasa, debe ser de que menos instrucción necesitan. Debe llegar a conocer cómo te gusta que se hagan las cosas, debe llegar a ser totalmente confiable. Entonces, ¿qué tipo de obrero quieres tener tú? Tienes que saberlo, tienes que tener una visión, la tarea y el obrero, una visión para cada uno. Cristo tenía una visión para la gran comisión, pero para los obreros que iban a llevar a cabo la gran comisión. Y luego tener un plan acerca de cómo vas a desarrollar esa persona. Como en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también lo más es fiel. Dale pequeños proyectos al principio. Quizás como comprar lo necesario para un convivio, un evento. Que se encargue de alistar y limpiar antes y después de un convivio. Que sepa cómo se hace, que se hacen las cosas bien, no a medias. Para que llegue el día que ya no tienes que estar
supervisando allí y puedes ir a hacer otras cosas confiando que Él va a preparar las cosas y limpiar después del evento como tú lo quieres, como a ti te gusta. Quizás también otro pequeño proyecto, club de niños, que Él se encargue de eso. Nosotros, él está encargado del club de niños los miércoles para nosotros, mi asistente. Y así está aprendiendo a administrar, organizar, pero es a un nivel un poquito más pequeño, un club de niños de miércoles para nosotros. Aquí ya es un proyecto grande, ¿verdad? Pero tener una clase de escuela dominical de niños quizás al principio, antes de subir a otro nivel, pero que poco a poco vaya avanzando, a organizar la reunión de ganar almas, dar anuncios. Y ya cuando está viendo que está aprendiendo y que es confiable, hermano, rételo, desfíelo a hacer algo que está fuera de lo que él piensa posible para él, para que vaya desarrollándose él también. Para nosotros, pues, con Ministerio Hispano tenemos a alguien encargado de los así medios de comunicación. Así que él ha hecho videos. Nosotros vimos los videos aquí y dijimos, vamos a hacerlo acá nosotros, a ver cómo nos va. Y pues ha aprendido, ¿verdad? Y se está desarrollando, aprendiendo nuevas técnicas y habilidades. Algo que le he dado a él y como a este joven también, le he encargado personas. Le he dicho como al joven, se llama Eric, le he dicho, Eric, te voy a encargar 4 personas que no están llegando a la iglesia muy bien, muy constantemente ahorita. Quiero que cada semana me des un reporte de qué has hecho para invertir en esas 4 personas. Una nota, una visita, un texto, una llamada, pero encargarle personas que ellos están invirtiendo en ellos, recordando que no nomás es hacer el ministerio, que más importante son las personas del ministerio, que deben de estar invirtiendo en alguien, preocupándose de alguien, desarrollar un corazón sensible por las gentes. Si no tenemos compasión por la gente, todo lo que hacemos en realidad no nos va a ayudar al ministerio. El ministerio se encarga de personas, o se trata de personas. Y aquí tienes que conocer la persona. ¿Cómo es? Obsérvalo en diferentes situaciones. ¿Cómo es su carácter, temperamento? ¿Se ofende fácil? ¿Es muy duro con la gente? ¿Cómo es su carácter? ¿Cuáles son sus tendencias? ¿Le das una tarea y no lo termina o no lo comienza? ¿Qué es su fuerte? ¿Cómo es su carácter? ¿Cuáles son sus tendencias? Creo que por eso Cristo, viendo a Simón, le dio el nombre que le dio. Él conocía a Pedro. Le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Él conocía a Simón. Él es Dios obviamente, pero él conocía a Pedro muy bien. Debemos conocer a nuestro asistente. ¿Cómo es? Porque con conocerlo sabemos qué le podemos pedir y qué está fuera de sus habilidades, porque no ha sido dotado en esa área. No lo podemos poner a dirigir cantos cuando no sabe cantar, ¿verdad? Entonces, conocer sus talentos, sus dones y saber para poder ponerlos en lugares donde puede tener éxito, donde pueden desarrollar sus talentos y dones. ¿Cuáles son sus debilidades? Jesús sabía muy bien las debilidades de Pedro, porque Pedro era muy bueno para demostrarlos. Jesús le dijo, ¿verdad? Cuando él dijo que si todos se escandalizan de Jesús, dice, nunca me escandalizaré yo. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Él conocía las debilidades de Pedro. ¿Qué áreas necesitan mejorar su asistente? ¿Cómo le puedes ayudar a mejorar? Hermanos, debemos dar no solamente crítica, sino también soluciones, ayudarles con cómo podemos ayudarles. Debemos de capacitarlos, eso es nuestro deber. No nomás decirles en qué áreas están mal, sino decirles cómo podemos mejorarlos o cómo lo pueden mejorar.
Tú eres su mejor mentor. Eres su mentor. Así que debes ser paciente, hermano. Acuérdese, sus talentos no son los talentos de él. Y su experiencia, usted está más avanzado que él. Entonces, acuérdese que usted ha aprendido a través de su experiencia. Sé paciente con él. Acuérdese que después de que Pedro negó a Jesús 3 veces, cuando las mujeres fueron a buscar a Jesús y encontraron la tumba vacía, el ángel le dijo a las mujeres, dice, id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Jesús fue muy paciente con Pedro. La va a regar su asistente, la va a regar. Pero van a aprender de esos momentos porque no la van a querer regar otra vez. Es humillante, pero sea paciente. Tuve que llegar al momento donde tuve una conversación un poco fuerte con mi asistente y le tuve que hacer entender de que mi deber es ayudarle a él llegar mucho más lejos que lo que he podido llegar yo. Pero por eso le estoy tratando de enseñar cosas que yo duré 10, 11, 12 años para aprender, para que él lo aprenda más rápido, pero que pueda avanzar mucho más lejos. Jesús mismo dijo que los discípulos iban a hacer más que lo que él pudo hacer en el tiempo en esta tierra. Él los estaba capacitando para que ellos fueran más lejos y hicieran más que lo que él pudo hacer, humanamente hablando, aquí en la tierra. Entonces, sea paciente. Invierta en ellos, en él. Hermano, sea bueno para halagarlos. Como varones y como varones hispanos muchas veces no somos buenos para halagar. Lo necesitan escuchar. Hace una semana tuve una buena conversación con él acerca de las áreas que ha mejorado. Y le dije muchas gracias porque haces mi trabajo mucho más fácil y aún tratar contigo es mucho más fácil porque has crecido, has madurado. Halágalo con notas, con sus palabras, con un regalo, un gift card, algo, pero halagarlo seguido. Pero también no evite confrontarlo. Es necesario, hermano. Confrontación no tiene que ser algo negativo. Confrontar es algo necesario. Y son conversaciones que nadie quiere tener, pero son necesarias. Y te va a respetar más si lo confrontas y no lo estás criticando atrás de sus espaldas, ¿verdad? Y no estás renegando acerca de él. Confróntalo. Trata con la situación, pero con respeto y con paciencia. Cristo confrontó a Pedro después de que lo había negado y dice, y tuvo la conversación que todos hemos escuchado, ¿verdad? Simón, ¿me amas más que estos? Lo estaba confrontando y le pregunta 3 veces y dice, ¿verdad? Que porque lo negó 3 veces, pero lo confrontó. Hermano, confronte. No use el púlpito para atacarlo. Lo he visto. Y honestamente, si tenemos que atacar a través del púlpito a nuestro asistente, eso es cobardía. Porque nos falta la valentía de confrontar personalmente, en privado, uno con uno, en la oficina, acerca de lo que necesita que mejorar. Pero no use el púlpito para atacarlo y para tirar sus pedradas y sentirse más varonil de esa forma. No lo es, honestamente. Confronte como a persona como debe de hacerlo. Invierta en su asistente. ¿Cómo? Instruirle. Hermano, usted tiene que ser bueno en leer y tiene que animarlo a leer él también. Y cuando un libro le ha ayudado a usted, páseselo a él. En camino para acá, mi asistente estaba escuchando una predicación acerca de los hombres que no huyen. No sé si usted ha escuchado esa predicación del pastor David Cortés, tremenda predicación. Pues le ayudó, pero era una predicación que le regalé a todos los varones. Los hombres no huyen, porque quiero ayudarle a ser un mejor hombre, un mejor esposo, un mejor padre. Pero invierta en él, le va a costar. Libros, predicaciones, conferencias. Tiene que invertir en él para que pueda mejorar. Ya lo hemos dicho, pero delegar, ¿verdad?
para que tu carga sea más ligera, debe ser de que estás haciendo menos, pero puedes estudiar más, porque ellos están haciendo más en tu lugar. ¿Qué es lo que dijeron los apóstoles? Por eso en Hechos 6 escogieron los hombres fieles, ¿verdad? Espirituales, para que ellos pudieran dedicar más tiempo al estudio y la predicación de la palabra de Dios. Entonces debe ser de que podemos delegar más para que podamos estudiar más y prepararnos en oración para la predicación, algo que nadie más puede hacer en nuestro lugar. Comunicar, tener reuniones semanales y si es necesario, cotidianas. Cada día, comunicar seguido. ¿Cómo va esto que te pedí que hicieras? ¿Cómo ya vas avanzando? ¿Qué es el porcentaje que has terminado? Pero comunicar. Y aquí por último, ya terminamos, amarlo. ¿Cómo? Orar por él. Ora por su asistente. Ora con su asistente. Hemos tomado tiempo donde nos vamos ahí al templo y ahí en la banca estamos orando yo y él. Lo estoy discipulando y le estoy ministrando. Y él, he escuchado después de que él le comenta a familias, sabes que yo y el pastor, no se incluyó él, pero dijo, el pastor oró por ti esta semana. No lo tuvo que decir, pero esta familia fue bendecida a saber que yo estoy orando por él. Yo no le dije que le dijera, pero porque el hecho de que oré con él, él fue impactado, él fue instruido. Y ahora él ve cómo debe de pastorear una congregación. No nomás es mandar, es orar. Es el lugar espiritual también, el lado espiritual. Ámalo. Las personas que han invertido en mí, no me olvido de eso. Y me han formado, me han marcado. Es una gran oportunidad para marcar una vida. Nadie se olvida de alguien que lo tomó y lo invitó a una conferencia, que le dio un libro con una notita personal, que le enseñó lecciones, que le compartió. Yo, este joven, estamos, perdón, te sigo nomás dirigiéndome a este joven, Eric. Estamos leyendo un libro juntos acerca del liderazgo espiritual, un capítulo por día. Y estamos repasando y luego comparto cosas que le agrego acerca de cosas que he aprendido yo. ¿Por qué? Quiero que un día él le sirva al Señor, porque él siente ese llamado. Pero quiero que él evite errores que yo cometí, porque yo no sabía. Yo fui salvo a los 23 años. Vine al colegio bíblico a los 25 años. Me gradué a los 30 años. Yo ya comencé, ¿verdad?, tarde, mientras que muchos jovencitos aquí ya se conocían las historias de la Biblia. Yo apenas las estaba aprendiendo, ¿verdad? Y entonces yo quiero que él vaya mucho más lejos que lo que yo he ido. Él es mucho más joven, ya está comenzando más joven que lo que yo comencé. Entonces quiero que él sepa que yo lo amo y que estoy invirtiendo en él, porque yo quiero que él haga lo que yo nunca pude hacer. El pastor que me guió a mí a Cristo nunca se graduó de ningún seminario, de ningún instituto bíblico. Salió de una iglesia de 15 personas. Pero no me olvido del tiempo que él me invirtió. Y él me ha dicho, ¿verdad?, de que pues él nunca terminó su estudio y yo terminé los estudios aquí. Y pues porque él me amó, y era honestamente un tiempo cuando mis padres se divorciaron, y Dios trajo a este pastor para invertir en mí. Y era como su mano derecha de él, 15 personas, ¿verdad? Pues no era mucho, pero cada día de acción de gracias, y aún durante el año le mando un texto, le marco, le digo, pastor, gracias. Gracias por ir a mi vecindario. Él me dijo que él manejaba por mi vecindario, por las calles, orando que alguien fuera salvo. Y un sábado por la mañana llegó a mi puerta, me guió a Cristo. Como describieron a Luis, un cholo ahí nomás, ¿verdad? Con un deseo de querer hacer algo para mi familia. Tenía a mi hijo de 1 año. Yo quería darle una vida diferente, pero no sabía cómo. Y este pastor invirtió en mí. Un pocho que yo llegaba a mi iglesia con una Biblia en inglés,
Mi esposa, que nació en Michoacán, su español mucho mejor que el mío, me ayudaba con las palabras. Y este pastor invirtió en mí, me puso a dar clases de escuela dominical. Y me acuerdo la primera vez que yo di un estudio, y no le digan a mi esposa porque le va a dar pena, pero le pregunté a mi esposa, ¿cómo te pareció el estudio? Dijo, ay, perdóname, dijo, ¿de qué se trató? Es que mi español era, pero mucho, limitado, y pues no se le entendió nada. Pero un pastor me amó. Y nunca me olvido de eso. Y entonces yo estoy endeudado con ese pastor y yo quiero invertir en otros porque alguien invirtió en mí. Así que, hermano, acuérdese, no es un perro, no es un animal, es una persona que quiere servir al Señor igual que usted. Y usted tiene el privilegio de invertir en ellos y ser su mentor. Y usted lo va a conocer y va a tener una influencia que nadie más va a poder tener. Usted es su pastor, primordialmente. Invierta en él, dirígelo por el camino correcto.